Si no se aprueba la reforma, se va a seguir incrementando el porcentaje de generación de los privados y va a seguir disminuyendo el porcentaje de lo público. ¿Cuál es la proyección que la misma Comisión Federal de Electricidad dio a conocer? Que a finales de la década, en 2030, la proporción sería ya un 85% los privados y un 15% Comisión Federal. Ahora sí, cierro. ¿Cuál es el futuro y cuáles serán las consecuencias? Ni más ni menos que la desaparición de nuestra empresa pública de electricidad. Buenas noches, amigos de la Jornada de Oriente. Bienvenidos a una emisión más de Las Reporteras, este espacio dedicado para quienes día a día les llevamos la información a través de nuestro periódico impreso La Jornada de Oriente, a través de nuestras plataformas en Internet, YouTube, Facebook y Twitter. Y bueno, pues hoy tengo el agrado de platicar con un experto en temas de energía. Ángel Valderas Puga, el doctor Ángel Valderas Puga, quien es profesor investigador del Instituto Tecnológico de la Universidad Autónoma de Querétaro, y bueno, también más bien del Tecnológico y de la Universidad Autónoma de Querétaro. Y bueno, pues con él vamos a platicar sobre el tema de la reforma eléctrica propuesta por el Ejecutivo Federal, que está a unos días de discutirse. Bueno, pues sin más preámbulo, yo le agradezco mucho, doctor. Él ya estuvo aquí en Puebla hace un mes prácticamente, hablando del tema en un foro organizado por Morena. Y bueno, pues queremos abundar sobre los temas que tocó en aquella ocasión. Muchas gracias, maestro, por aceptar esta invitación. Es un honor tenerlo aquí. Sabemos que usted es un especialista en el tema y le agradecemos mucho la atención. Gracias, Efraín, y saludos hasta Puebla. Yo normalmente estoy en Querétaro, ahora estoy en Yucatán. Precisamente vine a un foro, uno o dos foros, sobre la reforma energética. Ya estuve en Nuevo León y de alguna manera hay una serie de sectores que están interesados en conocer más pues muchos aspectos de la reforma. Entonces, creo que vale la pena discutir sobre el tema, que la gente en Puebla entienda sobre el tema, que la gente que nos ve, que no es de Puebla, pues también entienda sobre el tema. Y bueno, parte de mi papel es tratar de ayudar a contribuir a clarificar el tema. Muchas gracias, maestro. Bueno, pues ya nos platicaba un poco del contexto, lo que es la propuesta de reforma y eléctrica hecha por el Ejecutivo Federal, por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Platíquenos, maestro, ¿en qué momento se encuentra estamos en este momento en las discusiones sobre la reforma? ¿Cuál es, digamos, el momento jurídico legislativo en este momento respecto a la propuesta hecha por Andrés Manuel López Obrador? Mira, Efraín, hay que tomar en cuenta que esta es una reforma constitucional. El cambiar leyes, en muchas ocasiones, uno de ciudadano común y corriente, pensamos que nada más es que el Ejecutivo cambie una ley o sea voluntad política de cambiar una ley y ya la ley entra en vigor. En realidad, el discutir sobre estos grandes temas nacionales permiten a los ciudadanos entender que siempre hay restricciones. Entonces, siendo una reforma constitucional, requiere 3 requisitos básicos. Primero, tiene que ser aprobada por 2/3 partes de la Cámara de Diputados. Si ese paso no se da, Efraín, ahí se acabó. O sea, simplemente no cumple el primer requisito.
la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, 334 diputados para una Cámara de 500 diputados. Si se da ese paso, entra el segundo es mayoría calificada en el Senado. De 128 senadores, 2/3 partes tienen que aprobar la reforma. Tercer requisito, las reformas constitucionales tienen que ser aprobadas por 17 estados de 32 en los congresos locales. Así se modificó en 2019 la reforma educativa, que en realidad era una reforma laboral. Así se constituyó la Guardia Nacional, y los cambios que vimos en la primera mitad del sexenio cubrieron esos 3 requisitos. Entonces, ¿en qué situación estamos ahorita en enero de 2021? Bueno, pues evidentemente hay una serie de discusiones entre los grupos parlamentarios, entre las fuerzas políticas. Se supone que en teoría ya todos los legisladores tuvieron que haber leído la ley y asumir una postura. El PRI proponía, por ejemplo, sesiones de parlamento abierto, que significa que pueden discutir los legisladores frente a expertos en el tema, o que pueden ser expertos en el tema que le hablen a los legisladores. Yo creo que estamos en una situación de negociación, porque tampoco tiene sentido que lleves una ley a votación si no tienes garantizado un porcentaje mínimo de diputados que la van a aprobar. Entonces, creo que estamos en la fase intensa de negociación entre las fuerzas políticas. Muy bien. Muchas gracias, maestro. Quisiera preguntarle, ¿cuál es el riesgo de que no se apruebe la propuesta del presidente, que entre otros conceptos establece que la Comisión Federal de Electricidad pueda generar al menos el 54% de la energía y los privados el 46%, es decir, establece un tope? Pero, ¿cuál es el riesgo de que esto no suceda? En ese foro que estuvo presente aquí en Puebla, hablaba de lo que está pasando en otros países, por ejemplo, en España, con la privatización de la energía eléctrica, y que ha pues elevado demasiado las tarifas. ¿Esto puede pasar en México? No, mira, es seguro. Fíjate que ni siquiera podemos decir que sí pueda pasar. Si la reforma no se aprueba, es seguro. Mira, hay que tomar en cuenta que antes del año 2000, finales de los 90, el 100% de la energía eléctrica generada en nuestro país era por empresas públicas. Luz y Fuerza del Centro y Comisión Federal de Electricidad, el 100%. Y nuestro país funcionaba bien. Teníamos nuestras 2 empresas públicas. Otros países como España tenían una, Endesa, como empresa pública. Italia, una, Enel, así. Francia, Electricité de France. Alemania, E.ON. Cuando las empresas públicas empiezan a aceptar la participación de privados, o cuando el Estado permite que los privados comiencen a generar energía eléctrica, bueno, hay países que limitan notablemente el porcentaje que pueden permitir que un privado o que una empresa extranjera pueda intervenir. Sea porque lo dejaste entrar como accionista en tu empresa pública, o sea porque le permitiste generar como privado en un ámbito que no tiene que ver con lo público. Ahora, ¿cuál es el problema en México y por qué la iniciativa de reforma constitucional y el peligro que tenemos ciudadanos, empresas, pequeñas empresas, grandes empresas? Bueno, pues pasamos de que los privados no generaban electricidad en este país. El artículo 27 constitucional, que estuvo vigente hasta diciembre de 2013, impedía que privados generaran electricidad. Sin embargo, desde 1992, cuando Carlos Salinas de Gortari introduce la modalidad de autoabasto, prácticamente a partir de 1993, de manera paulatina, ¿no? Poco a poco, empiezan los privados a generar energía eléctrica
para autoconsumo. Una gran fábrica que genera la propia electricidad para sus cadenas de montaje. O sea, un banco que puede generar para sus oficinas. Bueno, el problema es que eso se tergiversó, Efraín, totalmente, y para 2018, 1 de diciembre de 2018, cuando el nuevo Ejecutivo Federal toma posesión, el porcentaje que teníamos era de 54 a 46. Es decir, ya los privados prácticamente estaban generando la mitad de la electricidad en este país. Pero el problema es que dejaron leyes que impiden a Comisión Federal de Electricidad generar más electricidad. Dejaron leyes que obligan a Comisión Federal de Electricidad a subsidiar a privados, y entonces con ese esquema, pues resulta ser que en el momento actual, en 2020, los privados pasaron a generar el 62%, mientras Comisión apenas está generando el 38%. No porque Comisión Federal no pueda, no porque Comisión Federal no quiera, ¿no? Es increíble, verdaderamente, Efraín, increíble el andamiaje jurídico que dejaron. No puedes generar electricidad porque tenemos que favorecer a privados. Entonces, imagínate con esta tendencia, 100% lo público, 0 los privados, 54-46, ahora ya vamos en 32-68, pues es pura lógica. ¿Qué quiere decir? Si no se aprueba la reforma, se va a seguir incrementando el porcentaje de generación de los privados y va a seguir disminuyendo el porcentaje de lo público. ¿Cuál es la proyección que la misma Comisión Federal de Electricidad dio a conocer? Que a finales de la década, en 2030, la proporción sería ya un 85% los privados y un 15% Comisión Federal. Ahora sí, cierro. ¿Cuál es el futuro y cuáles serán las consecuencias? Ni más ni menos que la desaparición de nuestra empresa pública de electricidad. Y no es alarmismo, no es amarillismo, son los datos duros los que nos dicen que a partir de la reforma energética de 2013, pues estaríamos prácticamente en 17 años de la desaparición de Comisión. O sea, un ente que solamente te genere el 15%, que sigue impedido por ley, pues va a la desaparición. Y una vez que desaparezca Comisión Federal de Electricidad, vamos a estar ahí sí, como en el caso de España, como en el caso de Italia, como en el caso de Estados Unidos, donde tienen un sistema privatizado totalmente o en gran porcentaje en todo lo que tiene que ver el sistema eléctrico, porque es la generación, pero después se apropian de la transmisión, de la distribución, de la transformación de la energía hasta ponerla en tu casa. Ese es el gran peligro que muchos estamos observando, la desaparición de nuestra empresa pública. Ya desaparecieron en 2009 por decreto Luz y Fuerza del Centro, aunque eso lo tomó Comisión Federal, pero como ya estaban los privados, ya estaban generando los privados, parte de lo que generaba Luz y Fuerza del Centro lo están generando privados. Ese es el gran problema. Muy bien, pues para nuestros amigos de las reporteras, esta noche estamos platicando con el doctor Ángel Valderas Puga. Él es profesor e investigador del Instituto Tecnológico y de la Universidad Autónoma de Querétaro. Estamos platicando con él sobre la propuesta de reforma energética eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador y los riesgos de que continúe la situación así. Hablaba ya del riesgo de que desaparezca la Comisión Federal de Electricidad si no se aprueba la reforma. ¿Cuáles son, doctor, cuáles son las principales mentiras respecto a la reforma eléctrica difundidas por la derecha en México, la cual pugna porque no salga esta reforma? En algún momento ya usted ha hablado y enlistado cuáles son las inconsistencias, las falacias que se están difundiendo
sobre todo a través de los medios electrónicos y la televisión por parte de estos grupos que no quieren la reforma? Mira, yo lo tengo que decir muy claro. Los que se oponen a la reforma están sirviendo a intereses extranjeros. No, no es exageración. ¿Por qué? Porque una cosa fue la privatización en España, donde hay un oligopolio, 3 empresas que controlan el 90%, ahí sí de todo el mercado eléctrico, ¿eh? No nada más la generación, todo, hasta la venta, hasta la comercialización. Son 3 empresas que son 3 empresas que operan en México. O sea, no estamos hablando de 3 empresas que dices allá son unas y acá son otras. No, no, no. No, el oligopolio que controla el 90% del mercado eléctrico en España está conformado por Iberdrola, está conformado por Naturgy y está conformado por Endesa. Y si a eso le sumamos 2 empresas más, que es EDP, Energías de Portugal, y Acciona, estaríamos hablando de, controlan 5 empresas el 99%. Eso es un oligopolio. Puede haber empresas pequeñitas. Mira, si tú controlas el 90%, controlas todo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en España, pues al menos uno puede decir, Iberdrola, Naturgy, Endesa, Acciona, son españolas. Y en Italia, Enel, pues es italiana. Y en Francia, Electricidad de Francia es francesa. Y en Alemania, E.ON es alemana. En México es peor, porque quienes ya desde 2008 la crea, hace 12 años, la Comisión Reguladora de Energía señalaba que el 70% de la generación de energía eléctrica por parte de privados en México pertenecía a estas empresas españolas que estoy señalando, a extranjeros. Y no una norteamericana, una brasileña, no, 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 no. 3 empresas españolas, que es el oligopolio en España. ¿Y qué sucede? Los oligopolios, ahorita el oligopolio en España no respeta a su pueblo, aumenta permanentemente las tarifas, no respeta a los pequeños empresarios, no respeta a los grandes empresarios, aumentan las tarifas. Y por eso nos tenemos que ver en este espejo, porque quienes se oponen a la reforma están favoreciendo intereses extranjeros, pero también se están dando un balazo en el pie, porque en el corto plazo, si los están maiciando, sobornando, a ver, aquí no se trata de, ¿cómo te puedo decir?, de denostar, absolutamente no. El modelo de negocios que han seguido este oligopolio de compañías eléctricas en España y está perfectamente estudiado, documentado, le llaman incluso el fenómeno de las puertas giratorias. Las empresas españolas, para favorecerse con el mercado, para modificar las leyes a su favor, para poder aumentar las tarifas como ellos quieran, para cambiar las tarifas día con día, hora con hora, necesitaron y necesitan de la complicidad del poder político. Entonces está perfectamente estudiado que una manera de sobornar a un político es dejas el cargo, una diputación federal, jefe de gobierno, y te incorporas al directivo de una empresa o a relaciones públicas. Mira, te dan algo, es lo que hizo Felipe Calderón en Iberdrola y Georgina Kessel en Iberdrola, por señalar solamente algunos, porque hay muchísimos más. En este esquema, ellos están defendiendo a empresas extranjeras. Mira, es patético, Efraín, ver a jubilados de Comisión Federal de Electricidad o de Luz y Fuerza del Centro, que aunque desapareció, estar trabajando para empresas extranjeras. O sea, ve nada más la enorme contradicción y la falta de visión nacionalista, global, a largo plazo. Yo cobro mi pensión en Comisión Federal, me la paga el Estado, pero estoy operando en contra de quien me está dando de comer, porque estoy poniendo mis conocimientos y mi experiencia al servicio de los extranjeros. Entonces, quienes nos oponen a la reforma, no nos hagamos. Mira, yo he tenido
en 3 debates que he tenido con opositores a la reforma, que algunos de ellos me dicen han sido asesores del PRI y del PAN, o fueron asesores en 2013, yo les hago una pregunta que todos los que están siguiendo esta transmisión nos tenemos que hacer. Les digo, díganme quiénes son denme el nombre de 5 grandes empresas mexicanas que estén produciendo energía eléctrica, solar, eólica, que me digan en dónde están sus campos, en Estados Unidos, en Costa Rica, en España, porque yo no veo ninguna. O sea, porque no hay, Efraín, ese es el problema, no hay. En Cenace, en el portal de Cenace, aparece una larga lista de empresas, de las cuales, pues la mayor parte son de humo, son mini empresas patito. Muchas de ellas tienen nombre de una empresa extranjera y luego nomás le agregan de México, de México. Es como el caso de la industria automotriz. Si tú dices Toyota de México, General Motors de México, Volkswagen de México, eso no las vuelve empresas mexicanas, ni tampoco que las ganancias son para México. Acá en el sector eléctrico pasa lo mismo. Quienes dominan el mercado son los españoles. Entonces, me opongo a la reforma, quiero seguir favoreciendo a los españoles. Ahora, mientras se entiende de los que han sido sobornados de una u otra manera, se entiende, pero no se justifica, pero se entiende. Lo que sí no se entiende son que las víctimas de una privatización estén operando a favor de la privatización, con una ilusión, Efraín, es una ilusión. Y la ilusión tiene que ver con las tarifas. Mira, yo oigo discursos tan huecos, tan falsos, que están en contra de la reforma porque no quieren que suban los precios. Pero tú dices, oye, a ver, para justificar la reforma de 2013, recuerda, Efraín, empezaron desde prácticamente 2007, el intento serio con Felipe Calderón. Y se la pasaron durante años en la televisión, en los medios, diciéndonos a todos los mexicanos que con la reforma energética de 2013, bueno, primero con la de 2007, luego 2008, 2009, se fue Calderón, llegó Peña Nieto, siempre nos dijeron los mexicanos, es que van a bajar las tarifas del diésel, de las gasolinas, del gas y de la electricidad. Pues basta que los mexicanos comparemos cuánto pagábamos en 2013 de estos energéticos y cuánto pagamos ahorita. ¿Han bajado los precios? No. La gasolina se detuvo solo por la llegada del gobierno de la 4T, pero si hubiéramos seguido con un gobierno neoliberal, la gasolina cuando entra la reforma andaba del orden de los 11 pesos, no es exagerado pensar que hoy la gasolina nos podría estar costando 30 pesos. Los privados no subsidian, Efraín, ni te subsidian el alumbrado público, ni te subsidian la electricidad en tu casa, mano. Esos no subsidian. Y es natural, los privados van por la ganancia. Y ya dependiendo de empresarios, pueden ir ganancias moderadas o ganancias excesivas. Cuando ahorita señalaste el aumento de tarifa, la gente tiene que entender de qué estamos hablando. Mira, en un año, en España, las tarifas han aumentado al triple. Al triple. Y entonces yo quisiera que todos los que sigan esta transmisión chequen su recibo. ¿Cuánto están pagando ahorita de electricidad? Mira, yo pago 600 pesos el bimestre. Eso es lo que yo pago. Bueno, pues si yo pago 600 pesos el bimestre, si estaba pagando eso, por ejemplo, en enero de 2020, bueno, pues en enero de 2021 ya estaría pagando 1,800. Así de sencillo. Acabo de ver el domingo en una entrevista a un empresario mediano textil en Italia, 5 plantas que tienen, 2 en Italia, 3 fuera, y dice, es que en un año nos han aumentado las tarifas 4 veces. Y él dice, ellos pagan, son empresarios medianos, porque el empresario dice, nosotros pagamos 7 millones de pesos al año. Hoy estamos pagando 28 millones de pesos al año de electricidad. Porque eso lo tenemos que ver, Efraín, no nada más nosotros, también los negocios. Y entonces el empresario dice,
lo más probable es que cerremos la planta, una de las plantas en Italia, y dejemos la producción afuera. Hoy en día, varias empresas españolas están empezando a migrar, salir de España, porque no nada más es el triple. En 3 años, en España, las tarifas han aumentado 5 veces. Es decir, yo en enero de 2018, si pagaba mis 600 pesitos del bimestre, hoy estaría pagando 3,000 pesos el bimestre. Esto ha llevado al 27% de la población española a pobreza energética, que significa no pueden pagar la energía eléctrica. Eso es lo que tenemos que ver. Los sistemas privatizados, todos revisen su recibo. Viene una parte que dice subsidio gubernamental. Bueno, pues un privado, olvídense, vas a tener que pagar eso y te van a quitar el subsidio y lo vas a tener que pagar. Entonces, los privados no se andan con medias tintas y tampoco les interesa, ¿eh? En Estados Unidos, en febrero de 2020, cuando se viene esa famosísima onda gélida en Texas, que cerraron el gas, la venta de gas a México, murieron 70 personas de hipotermia, tenían frío y no tenían dinero para pagar la calefacción, y hay muchos recibos, incluso yo tengo varios porque circularon en internet, de gente que pagaba $200 el bimestre, se les disparó el recibo a $4,000. O sea, de ese calibre, Efraín. No estamos hablando de que de $200 pagaste 210 o 220, un aumento del 10%. No, de 200 a 4,000, 20 veces más. ¿Es exagerado? No, no es exagerado. Yo tengo capturadas de pantallas de denuncias donde gente les llegaron recibos de, agárrate, $10,000 el bimestre, 200,000 pesos, familias, no empresas, porque las empresas pueden pagar hasta más, lo que te dije ahorita del empresario textil italiano, no. Entonces, ese es el gran problema. El oponerse a la reforma es obstaculizar el desarrollo del país, es seguirle apostando a los extranjeros, pero además es llevarnos a todos a un proceso irreversible, como les pasó a los españoles. Les privatizaron su Comisión Federal de Electricidad, que era Endesa, y hoy el gobierno de izquierdas en España, con la coalición Partido Socialista Obrero Español y Unidas Podemos, no pueden meter en cintura a los empresarios de la energía eléctrica, ¿eh? No pueden. Y si lo intentan, fíjate, Pedro Sánchez hizo lo mismo que Andrés Manuel López Obrador y que Joe Biden. Pidió a los empresarios del sector eléctrico que, fíjate, que moderen sus ganancias. No les pidió que pierdan dinero, no. Moderen sus ganancias, por favor, en buen plan, ¿no? La represalia, por ejemplo, de Iberdrola fue amenazar con que 5 diputados del Partido Nacionalista Vasco, que hay que recordar que Iberdrola es del País Vasco, pues dijeron, bueno, si nos siguen insistiendo, vamos a cerrar las centrales nucleares, que ya están privatizadas, entonces no vamos a generar electricidad. Segundo, vamos a sacar las inversiones. Tercero, le vamos a decir a estos diputados que no voten tus presupuestos generales. En España, que no pasen los presupuestos generales significa ni más ni menos que la caída del gobierno. ¿Casi de qué te estoy hablando, Efraín? Golpe de Estado de las compañías eléctricas, en el sentido que dice, ¿a tu gobierno me presionas? Mira, tengo un conjunto de diputados que van a tirar tu gobierno. Te van a quitar la confianza y va a llegar el Partido Popular y el Partido Popular no nos va a estar presionando para moderar ganancias. De ese calibre es, ¿por qué, Efraín? Porque el sector eléctrico no es producir bolsitas con las cuales puedes vivir o no, cucharas, de alguna manera te las arreglas. No. El sector eléctrico es un sector estratégico que todos no podemos vivir sin él. Esta transmisión sería imposible sin electricidad. La gente que sigue esa transmisión sería imposible sin electricidad. Y entonces, pues mira, tienes clientes cautivos, es el mejor negocio, ya no tienes el control del Estado y haces lo que quieres. Es muy, muy riesgoso. Mira, si el porcentaje no hubiera incrementado y siguiéramos un 54-46,
Bueno, pues simplemente los mexicanos tendríamos que votar siempre por gobiernos que mantuvieran esa política. Les dejas un 46% a los privados, es un porcentaje enorme, Efraín, en serio. Con eso le das energía a Polonia entera, a Argentina entera. Estamos hablando de un 46% de una población de 130 millones, ¿eh? O sea, es un entero país el 46% y no un país chiquito, no Guatemala, no El Salvador, no Nicaragua, no, un país grande. Le podrías cubrir todas sus necesidades de todos, servicios, fábricas, empresas, transporte, todo es un porcentaje muy bueno. El problema es que no tenemos en México una clase empresarial que quiera competir contra los españoles. Lo que quieren es hacer negocio con los españoles, ganar contrato, subordinarse a los españoles, y entonces pues ya quiero que me contrate Avangrid, quiero que me contrate Iberdrola, quiero que me contrate Naturgy, pero no quiero diseñar aerogeneradores, no quiero meterme a invertir para generar paneles fotovoltaicos mexicanos. No, el modelo de negocios en México para muchos empresarios, no todos, es compro y vendo, compro y vendo, compro y vendo. Esa es la situación. Pues seguimos platicando en esta noche con el doctor Ángel Valderas Puga. Él es experto en temas energéticos, una plática muy interesante que estamos teniendo con él sobre la reforma eléctrica. Quisiera hacerle dos preguntas juntas porque creo que están relacionadas. Primero, ¿qué hay con el subsidio que México ha entregado a las empresas transnacionales productoras de electricidad? Hablaba de 471 mil millones de pesos equivalentes, en este caso, para el caso de Puebla, a 4 veces el presupuesto de egresos del Estado que en diciembre pasado se aprobó para 2022 y que ronda en los 104 mil millones de pesos, es decir, 7 veces más es lo que se le ha dado, o 4 veces más es lo que se le ha dado de subsidio a estas empresas. Y también de paso, si nos pudiera decir, además de Iberdrola, ¿cuáles son las empresas que están produciendo electricidad y vendiéndola en México? Tanto extranjeras como locales, porque sabemos que hay empresarios mexicanos que ya también están haciendo este negocio, utilizando incluso la infraestructura de CFE. Ok, mira, la verdad en el caso de las empresas, comienzo por la segunda, es totalmente irrelevante porque es una ficción. Mira, es como en el caso de España. Tienes el oligopolio que te controla el 90%, luego tienes dos más, bueno, cinco en España, que te controlan el 99%. Tú puedes decir, quiero todas las empresas. Bueno, pues hay 40 más. Y entonces, ¿qué te dicen? No, es que hay 45 empresas compitiendo. Falso, mano, falso de toda falsedad. Hay 5 y las otras 40 sirven de relleno. Hay 3 que te controlan el 90%. Las demás, existieran o no existieran, quien te controle un 0.2%, no va a competir en el mercado. No puedes competir contra estos monstruos. Es como creer que la tiendita de la esquina, Efraín, puede competir con Walmart o con Soriana. No puedes, o sea, no tienes capacidad. Quien va a controlar precios es Walmart, es Soriana. Acá en México es lo mismo. Quienes dominan el mercado son las españolas, Iberdrola, Naturgy, Endesa, está también Acciona, la italiana Enel, y una bola de empresas, mira, te pongo un ejemplo, mexicanos, pero es irrelevante realmente, o sea, ni siquiera considerarlos. Es el grupo Dragón de Salinas Pliego. Pues si tienes 4 o 5 plantas de generación en el país, mira, eso y nada es lo mismo. Así, absolutamente. Tienen un campo en Chiapas, 2 en Jalisco. ¿Y cómo llevas electricidad a Monterrey, por ejemplo? ¿Cómo llevas al Valle de México? A Puebla. ¿Cómo llevas a Puebla tu electricidad generada en Jalisco? En primera, no vas a tener capacidad de darle ni siquiera electricidad a la zona metropolitana de Guadalajara, para empezar. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues eres un enanito.
pues ya, pues esos enanitos no cuentan en el mercado. ¿Quién sí lleva? ¿Quién tiene decenas de campos de generación de energía eólica en el istmo de Tehuantepec? Iberdrola. Pues cuentas, ¿por qué? Pues porque cuánta electricidad generas. Ahora, ahí viene otro detalle, Efraín. Fíjate, hay mucha opacidad porque creo, pero fíjate, son los organismos reguladores disque autónomos, la CRE, quien nos debería de decir a todos los mexicanos lo que me acabas de preguntar. Debería ser la CRE que nos diga, a ver, CRE, dinos, ¿quiénes son todas las empresas y cuánto generan? ¿Ya? Y además, país de procedencia. ¿Ya? No me digas el dueño, no. País de procedencia y cuánto generan. Porque ahí sí, Efraín, nos podríamos dar cuenta de todo este gran engaño de que son simplemente unos cuantos los que se están llevando la tajada del león. Pero esa información la CRE no la da. ¿Y por qué no la da? ¿Por qué no la da Coparmex, por ejemplo, o el Consejo Coordinador Empresarial, que son de los que se han manifestado en contra de la reforma? Nos vienen a hablar fantasmalmente, no, es que los empresarios invertidos, bueno, ¿qué grupos empresariales? Digo, yo cuando empecé a buscar información sobre grupos empresariales mexicanos, me encontré al Grupo Dragón y es irrelevante. Mira, no creo que el Grupo Dragón ni siquiera le puede dar electricidad al Grupo Salinas, porque no puedes llevarle electricidad a todos los bancos Azteca o a todas las tiendas Electra. Entonces, ese problema sí tendríamos que ser una cuestión de transparencia. ¿Quiénes son estas empresas y cuánto estás generando de electricidad? Para tener claro de qué estamos hablando y a quién estamos defendiendo. Y la otra es que todo el andamiaje jurídico de los subsidios a privados, fíjate, ahorita que fui a Monterrey a un foro la semana pasada y me tocó compartir foro con un dirigente sindical de SUTERMA, el sindicato de Comisión Federal. Ellos en Monterrey vivieron la onda gélida tejana, están a 200 kilómetros, les llegó, pero les llegó el apagón fortísimo, porque cierran la venta de gas, el gas dejas de generar electricidad y le causaron un daño a las empresas del orden de 54,000 millones de pesos en 6 estados de la República. Ojo, en 3 días y medio, 3 días y medio quemaste 54,000 millones de pesos. El presupuesto anual de mi estado, el estado de Querétaro, son 40,000 millones al año. No, pues acá quemaste en 3 días y medio 54,000. Bueno, pero este dirigente sindical de SUTERMA señaló que a Comisión Federal resolver el problema le costó 80,000 millones en 3 días y medio. El presupuesto anual de Puebla en 3 días y medio. Imagínate nada más. CFE pierde 80,000 millones y los privados, no de electricidad, las empresas pierden 54,000. 3 días y medio sin gas de Texas nos costó 134,000 millones. Imagínate cuánto sería un mes de que Texas no nos venda gas natural, porque ese es el otro problema, que nos dejaron en una dependencia energética del gas natural tejano. Bueno, ahora ahí viene lo interesante. Del público le preguntaron, ¿qué hicieron las privadas ante este apagón tejano? Respuesta del dirigente de SUTERM desde dentro, nada. Pero Efraín, nada es nada. Cerraron las plantas, dijeron, nosotros este problema no lo podemos resolver, que lo resuelva Comisión Federal. Fíjate nada más esa situación. Pues ellos dijeron, no, aquí nos va a costar una lana, pues no hacemos nada. Pues ya, nosotros no generamos nada, que lo arregle Comisión Federal. Ahora, la buena noticia es que Comisión Federal lo pudo resolver. Se tuvo que recurrir a gas natural de otras fuentes, carbón, combustóleo, lo que fuera, pero el problema se resolvió. Se afectaron 5 millones de personas. Podría haber habido un gran apagón nacional, con todo lo que eso implica, Imagínate un gran apagón nacional, aunque te dure una hora. Dejan de funcionar bancos, cajeros, semáforos,
el metro de la Ciudad de México, trolebuses, todo el eléctrico deja de funcionar, ¿no? Se paran todas las comunicaciones, no hay módems, no hay internet, sobrevive quien tenga plantas de emergencia, como los hospitales. Bueno, todo eso lo salvó Comisión Federal de Electricidad. Entonces, ¿qué buscan los privados, Efraín? Quieren seguir subsidiados, pero hay que decirlo, son extranjeros. Y aquí en México vienen a pedir subsidios que en sus países no tienen. Esa es otra cuestión. Aquí se les da todo lo que en sus países no hay. Yo quisiera ver que Iberdrola no pague las tarifas de porteo en Estados Unidos o en Alemania. Mira, le acaban de quitar un contrato a Iberdrola en Nuevo México y la razón de los jueces norteamericanos abiertos a la competencia, etcétera, fue Iberdrola está sumergida en problemas de corrupción. Esto lo dicen los mismos usuarios españoles. Hoy, gracias a Internet, Efraín, podemos ver una serie de asociaciones de usuarios españoles que vienen, y sindicatos españoles, que vienen denunciando permanentemente las prácticas de corrupción de estas grandes empresas que se ven beneficiadas con estos subsidios. Mira, hoy los programas de bienestar, que lo anunciaron apenas ahorita en finales de diciembre, la nueva, creo que gobernadora del Banco de México, dio el dato para 2022, los programas sociales, pensiones, adultos mayores, jóvenes construyendo el futuro, 440,000 millones. Y si lo comparamos con la cifra del subsidio, 470,000 millones, cuando uno dice, es que si se le das a los adultos mayores o a jóvenes, es populismo. Ah, caray, pero acá les estás dando 470,000 millones. ¿Eso qué es? Porque no quieren pagar las tarifas de porteo. No quieren hacerse cargo de manera increíble del respaldo necesario para las energías intermitentes. Es algo que no tiene sentido, Efraín, pero mira, para nada, porque yo quiero competir, yo privado, quiero competir contra Comisión Federal. Genero mi electricidad, pero como no he construido una sola torre de transmisión, porque es caro, lo que yo quiero usar es la torre de transmisión de comisión. Sí, pero no quiero pagar lo justo. Quiero que me subsidies. Y dejaron las leyes para que me subsidies. No hay viento, no hay sol en la noche, no genero energía eléctrica, no podemos almacenar grandes cantidades de energía eléctrica, y entonces quien me tiene que resolver el problema es Comisión Federal. Y luego ando por la vida diciendo que son energías más baratas. No es cierto. No es cierto. Porque, a ver, ¿no te cuesta el viento? No. ¿No te cuesta el sol? No. Tampoco te cuesta la lluvia. Entonces, la energía hidroeléctrica, si nos ponemos al mismo tipo, tendría que ser igualita de barata que la solar y que la eólica. Pero la hidráulica tiene una gran ventaja. Tú puedes generar energía eléctrica, llueva o no llueva, haya viento, no haya viento. El viento sople en una dirección, sopla en otra, con una velocidad, con otra, de noche, de día, nublado, etc. La propuesta del presidente es extremadamente racional de que la primera energía que se meta al sistema era la nuclear, que es así, ya estaba la ley, y en segundo lugar inmediatamente la hidráulica. Aunque creo que en el caso de la iniciativa presidencial es primero la hidráulica, pues porque es una energía limpia y renovable. Sí, mira, ya lo estoy checando ahorita. Efectivamente es primero la hidroeléctrica y después la nuclear. Es una propuesta extremadamente racional. Entonces, si nosotros realmente decimos, a ver, tú productor de energía eléctrica fotovoltaica, vas a tener que pagar el costo de respaldo. Es lo que hacen en España, ¿eh? En España lo tienes que pagar. ¿Por qué? Porque tú dices, a ver, yo le voy a vender a Comisión Federal 20 megawatts o megavatios hora. Pero no te los vendo porque pues, no los generé. Ya no hubo viento, man. Ya se me pararon los aerogeneradores. Sí, pero tú te comprometiste a los 20 megavatios, me los tienes que entregar.
Y entonces, ¿qué hacen esas empresas? Recurren al gas, porque tienen que entregar los 20 megavatios. Ah, en México no, Efraín, en México están en tierra de jauja. Es un verdadero robo en despoblado, porque aquí dices, mira, yo no solamente no genero, me vas a pagar mi energía al precio más caro, que es otra de las que explica las grandes ganancias en España y en México, que dejaron un sistema marginalista en donde a todo mundo le pagan exactamente lo mismo, a pesar de que tú tienes costos menores. Entonces tú dices, bueno, yo tengo costos menores, te puedo vender a 2 pesos el kilovatio hora. Y otro dice, no, yo te lo voy a vender a 4 porque estoy usando gas. Ah, bueno, al final del día, el que ofertó 2 pesos recibe 4 pesos. O sea, no tiene ni pies ni cabeza. Es un negocio redondo, pero determinado por estas leyes, que repito, comenzó en 1992. Estamos hablando de leyes que se fueron modificando, leyes secundarias, incluso inconstitucionales, se fueron modificando hasta cristalizar en 2013 con la reforma constitucional, pero digamos que hasta 2018. Estamos hablando de 26 años de construir un andamiaje jurídico, meter a la CRE, a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, quitarles capacidad de negociación, poner a competir a una empresa de comisión con otra, prohibirles generar electricidad, obligarlos a comprar electricidad durante 25 años, financiarles sus plantas y luego se quedan con ellas. Todo eso se pudo hacer por las leyes que metieron y violando las leyes. Y no salió ni un solo juez a criticar eso. Porque aquí las violaciones constitucionales fueron abiertas y duras. De otra manera, no se podrían explicar esos 470,000 millones de subsidio. ¿Ellos qué quieren, Efraín, las empresas? Que los sigan subsidiando. Ahora, imagínate nada más, si yo voy a sobornar a un diputado, lo que hacía Odebrecht, por ejemplo, o lo que hace Iberdrola en España. Bueno, si yo voy a sobornar a un diputado y me está subsidiando con 470,000 millones, le puedo dar 3 millones, 10 millones. ¿Qué son para estas grandes empresas 10 millones cuando te están subsidiando con 470,000 millones? No es nada, pero esa moral es poco ético. Yo creo que sí tenemos que vigilar incluso el sentido del voto, porque los diputados no se mandan solos, son representantes populares y tenemos que estar muy atentos al sentido de su voto, porque aquí ese es un voto crucial, a favor o en contra de la nación. Así, no hay de otra, ¿eh? El panorama yo lo veo, si no se aprueba la reforma, lo veo muy oscuro. Veo un México con una enorme cantidad de conflictos sociales por el aumento de las tarifas y por la pérdida de subsidios. Por ejemplo, ustedes en Puebla, con el alumbrado público, que corresponde a los municipios, lo que tiene que ver con los estados, pero si eso está privatizado, no, hombre, olvídense. O sea, los privatizados te dicen, no me pagas el alumbrado público, no te lo doy, con todo lo que eso implica en cuestiones de seguridad, ¿no? Y ellos van a negocios seguros. No es la clase empresarial que conocemos en otros países que le invierte. No es ni Jeff Bezos, no es Elon Musk, que con todos sus defectos es gente que le metió dinero, que le invirtió, que le sigue invirtiendo, etcétera. No, acá estamos ante una clase empresarial como muy parásita, muy dependiente del extranjero. Y esa es una particularidad de México que no es de las clases empresariales intrínseco. No. Eso es el caso de México en sectores estratégicos. Quieren ganar contratos para luego como que traspasarlos a extranjeros. Muy bien. Doctor, tenemos el tiempo ya muy corto, pero no me gustaría terminar esta transmisión sin preguntarle lo que está pasando en Puebla sobre el cobro del derecho a alumbrado público. Se aprobó para 140 municipios, se cayó para el caso de Puebla Capital y otros 2 conurbados. Sin embargo, está basado este cobro, que hay que decirlo, fue considerado anticonstitucional por la Corte,
está basado ahora en una fórmula matemática que toma en cuenta el costo que tiene para los ayuntamientos el servicio de alumbrado, así como otros criterios como la iluminación pública, el frente de las viviendas y si los inmuebles se encuentran o no en condominio. El cobro fue tan polémico que, insisto, se cayó para el caso de Puebla, pero está vigente ya para 140 municipios. Ha sido considerado por la oposición aquí en Puebla, por Morena, como un impuesto y bueno, pues que pega directamente a los bolsillos de los más pobres, porque hay cláusulas que establecen que aunque no cuentes con el servicio de alumbrado, si tienes un predio rústico que no se ocupa, tendrás que pagar también por ese servicio. ¿Qué opina de todo esto que está pasando en Puebla desde su punto de vista como experto en el tema energético, doctor? Y sí nos gustaría que fuera un poco breve para que pudiéramos cerrar ya esta charla. Y de antemano, Mira, muchas gracias. rapidísimo, Efraín. Mira, como todo, el alumbrado público forma parte de los servicios que los municipios tienen que dar, es como arreglar las calles. Aquí estamos siempre en la dicotomía privado contra público. Las escuelas, la educación, hay países como Estados Unidos que tienen privatizado su sistema de salud y privatizan todo, ¿no? Y ahí están los muertos de la pandemia que nos muestran lo que sucede. Gente que se queda sin estudiar porque no puede pagar las altas cuotas en las universidades. Con el alumbrado público pasa lo mismo. Mira, yo creo que aquí los municipios tienen la obligación de la transparencia. O sea, tienen que mostrar efectivamente los costos y los ingresos, porque también hay que tomar en cuenta, Efraín, que todos los ciudadanos pagamos impuestos, pagamos un predial y el pago del predial, ¿qué servicio te da a ti un municipio en un terreno porque tú tengas o en tu casa? No, bueno, pues ahí debería de entrar el alumbrado público, debería entrar el arreglar las calles y debería de entrar, por ejemplo, la recolección de basura. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que no puedes tomar medidas generales sin tener datos. Aquí se tendría que ver cuáles son los ingresos de cada municipio, cuánto es lo que gastas en alumbrado público y en cuestión de tu planeación, tomarlo en cuenta. Pero si tu idea es la privatización, el primer paso es que lo empieces a cobrar, que la gente se acostumbre a pagarlo y en un segundo momento, y esto lo hemos visto, y el PAN tiene mucho la tendencia a eso, en un segundo momento resulta ser que el alumbrado público ya lo concesionaron. Ah, caray, y de repente ya es una empresa privada la que se está haciendo cargo que porque ellos no les, que porque cuesta mucho. Y entonces uno no entiende por qué a los privados tienen ganancias administrando el alumbrado público y por qué un municipio tiene pérdidas. Pues la única explicación es ¿cómo se llama? La mala administración. ¿Yo cómo cerraría esto? Pues que como ciudadanos, pues tenemos que exigir transparencia y también, si te dejas, pues ya te dejaste, man. Es como regresando lo que te conté de Endesa. Los españoles permitieron la privatización de su empresa de energía eléctrica, hoy en día están pagando el precio. En el caso del alumbrado público, pues creo que también. Creo que los municipios y los legisladores y los regidores tienen que ser muy serios porque 2 años de pandemia ha debilitado la economía de todas las familias y apenas nos estamos recuperando y la pandemia no ha terminado. Me parece un poco brutal el que quieras clavarle a los ciudadanos cuando venimos de 2 años, pues de una economía débil, sobre todo la gente que vive al día con día, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias, doctor, por esta plática, por este tiempo que nos permitió. Sabemos que su agenda es muy complicada, pero ha sido muy enriquecedora esta plática, sobre todo para que nuestro público entienda lo que es el objetivo de la reforma eléctrica y sus implicaciones desde el punto de vista económico en caso de que no se apruebe. Muchas gracias de nueva cuenta a nuestro público de las reporteras que estuvo al pendiente de esta emisión. Nos escuchamos y nos vemos en la próxima. Muchas gracias, buenas noches.